Voy a presentar al licenciado David Miazo, que pase ahora. Cuando pensamos en ambiente, lo primero que pensamos es en los mercados internacionales, si es que hay alguna posibilidad de que nos pongan obstáculos al ingreso de nuestros productos en un futuro cercano por cuestiones relacionadas a la sustentabilidad y a lo ambiental. Entonces, para eso, lo primero que yo me pregunto es, ¿a quién le exportamos? ¿Quiénes son esos mercados? Por ejemplo, los principales importadores de nuestros productos relacionados a la soja son China, India, Vietnam, Indonesia. Los importadores de maíz son Vietnam, Egipto, Perú, Argelia, Corea. Los importadores de trigo son Brasil, Indonesia, Bolivia, Bangladesh, Kenia. Los importadores de legumbres, para tomar otro producto no tan típico, son Brasil, Italia, España, Chile, Turquía. Y nuestros importadores de carne, China, Alemania e Israel. Esto como para poder tener una primera idea de quiénes son nuestros compradores. Ahí vemos rápidamente que en gran parte de los productos de granos, nuestros importadores son países de ingresos más bien bajos, no son países de ingresos altos, salvo algunos destinos de la carne o algunos destinos como los que veíamos de legumbres y en algunos casos de frutas en particular. Y a nivel mundial, ¿quiénes son los que importan alimentos? Tenemos dentro de América la región andina, Centroamérica y México son los importadores de alimentos dentro de América, el resto son exportadores. Tenemos prácticamente todo África y después tenemos todo lo que es Medio Oriente y prácticamente todo Asia, salvo Rusia y Asia Central. Esos son los grandes importadores de alimentos del mundo. En general, también países de ingreso medio hacia abajo. Los únicos países importadores grandes a nivel mundial que son países de ingresos altos son algunos países europeos, Reino Unido, España, Italia, algunos países del norte de Europa, pero que la mayoría de ellos están dentro de la Unión Europea, por lo tanto se proveen en general hacia adentro de la Unión Europea. Y después dos joyitas que son Japón y Corea, que son mercados siempre muy tratados de manera especial, sobre todo por carnes y algunos otros productos, porque pagan muy bien, tienen mucha gente, son mercados de alto poder adquisitivo. Pero por geopolítica, por cercanía, normalmente han estado muy abastecidos por Estados Unidos y Australia y Nueva Zelanda. Entonces, cuando miramos esto, podemos distinguir dos mercados, dos tipos de mercados. Los mercados de bajos ingresos, donde su prioridad es el abastecimiento y el precio. Su prioridad es no cómo se producen. Y estos países de bajos ingresos van a seguir teniendo estas prioridades en las próximas 1 o 2 décadas. Es decir, que por los próximos 10 o 20 años, el grueso de nuestros compradores, y sobre todo nuestros compradores de granos, no van a tener el tema ambiental y el tema sustentabilidad como una prioridad para abrir o cerrar los mercados. Después tenemos un segundo grupo, un segundo mercado, que sí son los de ingresos altos, donde ahí sí están las demandas por temas ambientales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que gran parte de su población tiene ingresos altos y le preocupan los temas relacionados a la salud, al ambiente, al bienestar animal, y de ahí vienen algunas de las demandas relacionadas a estos temas. Y ahí vienen dos demandas. Una demanda que es más bien proteccionista, una demanda ambiental, que es más bien proteccionista, que busca en realidad resguardar su mercado interno, y otra que es efectivamente genuina, y esa demanda genuina normalmente paga más y es un nicho muy interesante. Acá les doy un ejemplo. Haciendo un estudio relacionado a estas proteínas o hamburguesas o carnes de origen vegetal que están muy de moda, analizando precios de supermercados de Estados Unidos, si uno miraba lo que es el precio de la hamburguesa de carne tradicional, tiene un costo de $5 por kilo. Si uno mira las alternativas que tienen características especiales de carne bovina, ¿cuáles son esas características especiales? Grass-fed, es decir, alimentado a pasto, orgánico, que respeta los 7 niveles de libertad de los animales, son distintas características. Bueno, ese tipo de hamburguesas provenientes de animales o de producciones que cumplían esas características
tienen un valor de $17 por kilo. Es decir, $5 lo tradicional contra 17 carne bovina con distintas características. O sea, triplica el valor y los consumidores están dispuestos a pagar por esas características el triple del valor. Y después tenemos las de origen vegetal, que no viene el caso, pero que tienen un precio promedio de $22 por kilo. Es decir, aún más de la de carne bovina con características especiales. Entonces, dos mercados desde la perspectiva de los destinos, altos ingresos y bajos ingresos. Y después tenemos dos mercados desde la perspectiva de los productos. Tenemos productos que van de nuestras exportaciones agroindustriales, productos que van al consumo animal, donde el cómo se producen y la cuestión de la sustentabilidad y la cuestión ambiental que lo rodea importa menos, porque hay menos trazabilidad de un punto al otro y hay menos diferenciación de el maíz que comió ese animal que yo estoy vendiendo en la góndola o esa carne que estoy vendiendo en la góndola. Entonces, los de consumo animal y después los productos que son de consumo humano directo o muy cercano al directo, como eventualmente podría ser el trigo. Acá se mete mucho la demanda genuina de la población por este tipo de cosas y el marketing. Y acá vemos cosas interesantes. Por ejemplo, y para meternos en estos dos mercados, en el caso de los huevos felices, seguramente algunos de ustedes escucharon, que vienen de gallinas libres, ahí no importa tanto con qué maíz se alimentó la gallina, sino que la gallina estuviera libre. Muy presente la cuestión del bienestar animal relacionado al confinamiento, lo cual también es una crítica bastante recurrente contra el tema del feedlot y el tema de las granjas porcinas. Muy relacionado a eso, ya que me quedé con la gallina, está el pollo pastoril, el huevo orgánico. Bueno, hay en eso un marketing muy importante alrededor de eso y gente que está dispuesta a pagar más por el huevo feliz de gallinas libres o el huevo, o también en el caso huevo orgánico. Si ustedes se fijan en internet, huevo orgánico certificado, la media docena vale más que el maple completo de huevos tradicionales. Entonces, bueno, a esto quería ir con que existen dos mercados también en este sentido. Está el caso del trigo y del pan, donde eso sí está más cerca, y ahí el pan orgánico y muchas otras cosas pesan, pero vuelvo a lo que decía al principio. ¿A quiénes le exportamos trigo nosotros? A Brasil, a Indonesia, a Bolivia, a Bangladesh, a Kenia. Yo la verdad que no veo muchos de esos mercados muy preocupados en lo inmediato por si el trigo es orgánico o es transgénico, salvo Brasil, el resto lo dudo. Y ahora si nos metemos un poco más en nuestro mercado local y lo pensamos en estas características que acabamos de mencionar, sobre todo los ingresos altos y bajos, si lo caracterizamos como un todo, estamos en realidad en un mercado que es más bien de ingresos medios a bajos, sobre todo en la última década que se ha ido deteriorando. Entonces, Argentina, ya mirando el mercado interno, es un mercado que no demanda y que no paga por estas cosas. Sí hay nichos en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires. Claramente, si nos vamos al corredor norte de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ahí sí hay nichos, ahí sí se pagan, ahí sí se eligen productos diferenciados desde la perspectiva de la sustentabilidad y la perspectiva ambiental. Pero de nuevo, son más nichos chicos, de hecho ahí mismo probablemente también encontramos mayores índices de vegetarismo o vegetarianismo respecto al resto de la sociedad. Entonces, cuando uno piensa en los desafíos o los obstáculos desde la perspectiva de la sustentabilidad del ambiente, vemos lo que hemos venido conversando hasta ahora, el lado de la demanda. Bueno, ¿qué podemos decir con eso? Dentro de lo que es Argentina, en general no hay demanda, hay pequeñas proporciones del consumo sobre lo que hay demanda, y lo que son nuestros mercados internacionales, ni ahora ni en las próximas 2 décadas, la gran mayoría va a tener grandes demandas de esto, salvo algunos mercados específicos, como los que mencioné cuando revisaba Alemania, Israel y Europa en general con el tema de la carne, Italia, España con el tema de las legumbres y algunas otras exportaciones. Todo eso es la demanda, pero también tenemos la oferta, y ahí es donde acá vemos bastante desafío a nivel interno.
¿Por qué? Porque las restricciones o los desafíos desde esta perspectiva no vienen desde el consumidor decir yo quiero consumir tal o cual cosa que no haya tenido aplicaciones de fitosanitarios, sino que la demanda ambiental va directamente a la aplicación, a la oferta, a la producción en sí misma. No es que alguien está diciendo, o de manera muy generalizada, no quiero que el pollo que yo estoy comiendo tenga maíz que haya sido aplicado con glifosato. No se está diciendo eso en general, sino se está diciendo no quiero que se aplique acá glifosato. Por tomar de nuevo lo más típico y cotidiano. Entonces, ese tipo de obstáculos o desafíos vienen más desde la perspectiva de el cómo se produce la producción, más que desde la perspectiva del consumidor o de la demanda. Y ahí el tema central es fitosanitarios, ocupa el grueso de la agenda, también efluentes para lo que son las producciones ganaderas, y en Argentina no, pero en otras partes del mundo sí, fertilizantes. Digamos, conforman ese triángulo que de nuevo no viene por la demanda como el otro, sino viene por la parte de la producción. Y ahí nos metemos en lo que se le conoce como la licencia social para producir. Y ahí está un tema central de las buenas prácticas agropecuarias. Acá el tema central es hacer las cosas bien y poder comunicar que se hacen las cosas bien para que el que no produce o el que está en contra de estas cosas entienda o perciba que se están haciendo las cosas bien, y lo que ahí tenemos que poder decirle a la sociedad es nosotros producimos tratando de cuidar lo máximo posible el ambiente y la salud. Entonces, para ir cerrando, de la perspectiva de lo ambiental y la sustentabilidad, tenemos oportunidades que están por el lado más que nada de la demanda. ¿Por qué son oportunidades? Porque pagan más. Y ahí tenemos diferenciación, certificación, trazabilidad como norma de esas cosas. La cuota Hilton, por ejemplo, es un ejemplo de esto. De calidad, de trazabilidad del campo a la góndola. Son animales grass-feed, o sea, la tipificación es alimentado a pasto. Y ahí tenemos una diferencia grande. Europa por la cuota Hilton paga $12.000, $12.500. Y China por lo que importa paga entre $4.000 y $5.000. Entonces ahí hay oportunidades, ese es un ejemplo, pero seguramente habrá muchas otras. Lo relacionado a la certificación orgánica, por ejemplo, seguramente. Y después, así como están esas oportunidades, también hay desafíos. Y la mayor parte de los desafíos, en conclusión, se terminan concentrando más del lado de la oferta que del lado de la demanda, y son más internos que externos. Es más el cómo se produce y la licencia social, como decíamos recién. Entonces, desde la perspectiva de los productores y de las empresas agropecuarias, ¿cómo nos paramos frente a esto? Los nichos, dentro de las oportunidades, tanto a nivel local, porque, como decíamos, Argentina como un todo no es un mercado que pague por estas cosas, pero sí tiene población de ingresos medios altos en las principales ciudades del país que sí están dispuestos a consumir y pagar esto. De hecho, todos los productos de tipo orgánicos, gallinas libres, etcétera, están presentes en Argentina. Y ahí los principales desafíos hacia dentro de las empresas, obviamente, es la productividad de estas otras alternativas, la certificación y la comercialización, tanto para encontrar esos nichos en el mercado interno como en el mercado externo. Y después, por el lado de los desafíos, las buenas prácticas. Las buenas prácticas que se han puesto de moda y tienen todo como un nombre general, las tenemos que aplicar por las buenas, porque de lo contrario van a ser aplicadas por las malas. Si no les impulsamos del propio sector, van a venir a través de leyes o a través de reglamentaciones. Y para convertir este desafío en una oportunidad, lo que tenemos que tratar de hacer es, a través de las buenas prácticas, tratar de generar una marca país, una marca provincia, una marca sector, donde apliquemos también la comunicación y el marketing, además de hacer las cosas bien, y podamos decir, nosotros producimos de la mejor manera posible. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la agricultura sustentable certificada de la PRESID, como una generación de una marca en torno a hacer las cosas bien. Muchas gracias.